nombre es Ricardo Jaimes Freire y represento a la Cámara de Fondos Comunes de Inversión. En esta oportunidad vamos a hablar de los organismos de control y cuál es su funcionamiento en el mercado. La Comisión Nacional de Valores es el ente que regula y supervisa el mercado de capitales en Argentina. Entre sus funciones, dentro de las principales, se encuentra la de la autorización de oferta pública de títulos valores, de acuerdo a lo que establece la Ley 17.811. Los fondos comunes de inversión son, en consecuencia, por ser parte del mercado de capitales, regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores. Dentro de las funciones de los fondos o dentro de las obligaciones de los fondos es la de proporcionar información relevante, inherente a la administración y funcionamiento de los fondos, periódicamente a la Comisión Nacional de Valores para que ésta genere y realice un control de que todo se cumpla, que todo se establezca, que todo sea uniforme en el mercado argentino. ¿Para qué es esto? ¿Para qué sirve el control? Bueno, en principio la Comisión Nacional de Valores tiene la potestad o la facultad de sancionar a una sociedad gerente, administradora del fondo, o una sociedad depositaria, en el caso que se verificara algún incumplimiento de la normativa vigente. Y eso es importante porque estos mecanismos lo que permiten es llevar transparencia y unificación de criterios de administración para que todos los fondos se administren de la misma manera y tengan los mismos criterios, y esto lleva tranquilidad al inversor o al interesado en invertir en este tipo de productos. Hablando de cuotapartes, la definición dice que una cuotaparte es el derecho de copropiedad indiviso que se tiene sobre el patrimonio de un fondo. En definitiva, es la unidad de medida del fondo. Es decir, que cuando un interesado en invertir en un fondo decide ingresar en un fondo, lo hace adquiriendo cuotapartes. De esta forma, lo hace a través de una operación que se llama suscripción. De esta forma, las cuotapartes que obtiene van a tener un valor determinado en el tiempo que va a ir cambiando de acuerdo a la evaluación del fondo. En caso inverso, cuando un cuotapartista, ya es cuotapartista, decide retirarse del fondo, lo hace rescatando sus cuotas partes. Por supuesto, siempre al valor de la cuotaparte del día en que realiza o que solicita este rescate o la suscripción. ¿Cómo se evalúa? Recién hablábamos de que la cuotaparte tiene un valor. Claro, porque en realidad la cuotaparte que un cliente adquiere, a menos que ingrese más dinero o retire parte de su dinero, se va a mantener constante. Lo que va a cambiar es el valor de la cuotaparte de acuerdo a la evaluación del patrimonio del fondo, como dijimos antes. ¿Cómo se evalúa, cómo se determina el valor de la cuotaparte? Es simple. Se evalúan y se toma el precio de cierre de todos los activos que componen el haber del fondo. Es decir, si fuera el caso de un fondo de bonos, lo que se toma es la cartera existente de bonos, la tenencia existente de bonos en la cartera, se toma el precio de cierre en el mercado que corresponde y se hace la sumatoria de cuánto representa eso en dinero. Eso serían los activos, se le restan los pasivos, en el caso que existieran, y eso nos deja el patrimonio neto. El patrimonio neto del fondo, para poder determinar el valor de la cuotaparte, se debe dividir por la cantidad de cuotas partes en circulación. De esa manera, tenemos el patrimonio neto dividido la cantidad de cuotapartes en circulación, nos va a arrojar como resultado el valor de la cuotaparte del día. Como todos los días los precios de los activos pueden variar, de hecho varían, para positiva o en forma negativa, el valor de la cuotaparte va a variar. Y esto indica, esto provoca que el cliente o el inversor, el cuotapartista, va a ver un monto reflejado resultante de sus cuotapartes mayor o menor de acuerdo al día anterior. Cuando hablamos del tratamiento impositivo, es un tema no menor y muy importante cuando hablamos de inversión. Esto puede provocar, de hecho lo hace, que uno tenga un resultado que puede ser menor debido a algún gravamen impositivo. En el caso de los fondos comunes de inversión, tienen un tratamiento especial que permite obtener un rendimiento interesante. Es decir, los fondos comunes de inversión, en su mayoría, están exentos de la mayoría de los impuestos. Solo están alcanzados en el caso de impuesto a las ganancias, para las personas jurídicas, es decir, las empresas deben tributar impuesto a las ganancias por los resultados que obtienen de los fondos. En el caso de las personas físicas, individuos, cliente común,
lo que está alcanzado y debe tributar es para el impuesto a los bienes personales una vez por año. Esos son los dos únicos impuestos que están alcanzados en forma directa para los fondos comunes de inversión. El tema de ingresos brutos, de acuerdo a la jurisdicción, en algunos está alcanzado y en otros no. Y es el único caso en que se puede dar que exista en una jurisdicción o en otra no. Ya para ir introduciéndonos en el capítulo de fondos comunes de inversión, me gustaría mencionar primero que existen diferentes tipos de clasificaciones, de acuerdo a varias cosas. Puede ser por su objetivo de inversión, es decir, por los activos en los que invierte. Puede ser por la moneda del fondo, es decir, pesos, dólares, euros. Puede ser por la región en la que invierte. Puede ser por el horizonte de inversión que tiene recomendado ese fondo. Puede ser corto, mediano o largo plazo. Nosotros vamos a focalizarnos hoy en la clasificación por objeto de inversión, es decir, por el tipo de activo en el que invierten los fondos. Allí podremos encontrar una subdivisión que son fondos de plazo fijo, fondos de renta fija, que son los que invierten en bonos, fondos de acciones, también conocidos como renta variable, y los fondos mixtos, que son aquellos que combinan una parte de los fondos de renta fija, es decir, los de bonos, con una porción de renta variable, es decir, las acciones. Ya introduciéndonos en los fondos de money market o fondos de plazo fijo o mercado de dinero, podemos decir que son fondos que invierten principalmente en instrumentos como plazo fijos, cuentas a la vista, margen de liquidez en el Banco Central, que también lo vamos a conversar, y algunos activos de renta fija de muy corto plazo. Este tipo de fondos lo que permite al cliente, al inversor, es obtener liquidez rápidamente con una rentabilidad intermedia entre lo que sería una cuenta a la vista y un plazo fijo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, cuando uno hace un plazo fijo, debe esperar el vencimiento a los 30 días como mínimo, con lo cual pierde la liquidez por 30 días. Obviamente el rendimiento va a ser mayor en el caso de un fondo de plazo fijo que tiene una liquidez online o a lo sumo en 24 horas, pero el beneficio del fondo es que permite justamente la liquidez, es decir, poder hacer frente y uso de ese dinero en cualquier momento. Este tipo de fondos, los fondos de plazo fijo, se orientan a qué tipo de clientes. Bueno, en general para todos. Es decir, todo aquel que necesite tener liquidez o necesita contar con una liquidez rápida, puede invertir en un fondo de plazo fijo. De hecho, las empresas normalmente utilizan este tipo de productos, el fondo de plazo fijo, para el manejo de sus excedentes de liquidez. Eso lo que permite es optimizar los excedentes de caja. También dentro de la clasificación hablábamos de los fondos de bonos o fondos de renta fija. Se denomina renta fija por el tipo de activos en los que invierte, es decir, los bonos son activos de renta fija, por eso lleva su nombre, pero la realidad es que los fondos en ningún momento pueden fijar el rendimiento futuro. Es decir, por más que un fondo invierta en activos de renta fija, el hecho de comprar, vender, que clientes o inversores ingresen o egresen, no permite que uno se pueda quedar hasta el final con el activo de renta fija, con lo cual no puede garantizar un cupón ni un rendimiento a futuro. Ningún fondo, de hecho, puede garantizar rendimientos futuros. Bueno, los fondos de renta fija los podemos clasificar también dentro del horizonte de inversión como cortos, medianos y de largo plazo. Así como los fondos de plazo fijo eran cortos para inversiones de corto plazo, en el caso de los fondos de renta fija no es así. Debemos seleccionar muy bien qué tipo de fondo y de acuerdo al perfil del cliente del inversor se corresponde con el objetivo, el horizonte que está buscando y el nivel de aversión al riesgo. Como decía, hay fondos de corto, de mediano y de largo plazo, en pesos y en dólares, lo que permite y lo que le brinda al inversor una diversificación, una amplia gama de productos para poder elegir de acuerdo, como decía, a su perfil. Cuando hablamos de rendimiento, podemos decir que en una cartera normal, en condiciones normales, cuanto mayor es el plazo de una cartera de activos de inversión, mayor será su rentabilidad esperada. Y eso es el caso de los fondos de acciones. En los fondos de acciones, lo que el cliente accede es a una cartera diversificada de acciones que tienen, obviamente, un horizonte de inversión de largo plazo,
¿sí? Habíamos hablado de cortos para el caso de los plazos fijos, corto, mediano, largo para los de bonos. En el caso de los fondos de acciones son siempre de largo plazo. ¿Por qué? Porque son activos que en sí mismos tienen mucha volatilidad de precio. El cliente necesitará más tiempo en todo caso para recuperar una eventual pérdida en el precio de las acciones. Los fondos de acciones o de renta variable son varios en Argentina, son los que nacieron con los fondos en Argentina y lo que hacen es invertir en acciones y seguir un índice. ¿Qué significa esto? Bueno, tienen un índice objetivo que puede ser el Merval, Merval Argentina, Merval 25, de acuerdo al objetivo de inversión del fondo, y lo que el administrador busca es obtener una rentabilidad superior a la rentabilidad del índice en general para darle una ventaja diferencial al inversor de ese tipo de fondos. Podemos decir entonces que los fondos son un tipo de producto de inversión que se puede adecuar a todos los perfiles y que puede estar dentro de las carteras de inversión de cualquier cliente, siempre teniendo en cuenta riesgos, horizontes y nivel de aversión al riesgo.